La cultura emo no apareció de la nada. Sus raíces están profundamente conectadas con la escena musical de los años 80 en Washington, D.C. En aquella época, el hardcore punk era el género dominante dentro de los jóvenes inconformes. Rápido, agresivo, contestatario. Bandas como Minor Threat y Bad Brains habían marcado una generación con su energía frenética y sus letras rebeldes. Pero pronto algunos músicos comenzaron a sentir que ese estilo, aunque poderoso, resultaba limitado para expresar emociones más complejas. No bastaba con gritar contra la política o la sociedad. Querían hablar de sentimientos personales, de vulnerabilidad, de angustias internas. Fue así como surgió el emotional hardcore, también llamado emocore. Este subgénero mantenía la fuerza del punk, pero incorporaba letras más íntimas y melodías que transmitían fragilidad y catarsis emocional. Bandas como Rites of Spring y Embrace son consideradas pioneras, pues transformaron los conciertos en una experiencia visceral, donde la gente podía desahogarse emocionalmente tanto como físicamente. Este cambio fue radical dentro de la escena punk, ya que rompía con la idea de que mostrar sensibilidad era sinónimo de debilidad. Por el contrario, el emocore proponía que abrir el corazón podía ser un acto igual de rebelde que gritar contra el sistema. Lo que en ese momento parecía solo una variación musical, terminaría por sentar las bases de toda una cultura juvenil que, años después, sería conocida como la cultura emo. A finales de los años 80 y principios de los 90, lo que comenzó como un experimento en Washington, D.C., empezó a consolidarse como un movimiento musical alternativo. El emocore se expandió hacia otras ciudades de Estados Unidos y bandas emergentes tomaron la idea de combinar la intensidad del punk con letras más personales y desgarradoras. Entre las agrupaciones más representativas estuvieron Rites of Spring, Embrace y más tarde Mos Eisley. Estas bandas no solo dieron forma al sonido característico del emo, sino también a la actitud emocional en el escenario. Presentaciones intensas, casi catárticas, donde los músicos parecían desnudarse emocionalmente frente al público. La llamada primera ola emo fue un movimiento pequeño, casi subterráneo, que se mantuvo en circuitos independientes y casas de shows locales. Sin embargo, marcó un antes y un después en la música alternativa. El punk ya no se trataba únicamente de política y rebeldía. Ahora podía hablar de desamor, frustraciones personales, ansiedad o soledad. Este cambio abrió la puerta para que, en la década siguiente, el emo se diversificara y evolucionara hacia nuevos estilos que lo llevarían mucho más allá de los sótanos y pequeños clubes. Durante la década de los 90, el emo dejó de ser un fenómeno exclusivamente ligado al hardcore punk de Washington, D.C. y comenzó a expandirse por todo Estados Unidos, desarrollando nuevas variantes musicales. En esta etapa surgieron bandas que suavizaron el sonido agresivo del emocore, incorporando melodías más elaboradas, influencias del indie rock y un tono más accesible. Grupos como Sunny Day Real Estate, Captain Jazz y Jawbreaker marcaron esta transición, y con ellos nació lo que muchos llaman la segunda ola del emo. El sonido ya no era solo gritos viscerales y guitarras frenéticas, ahora también había pasajes melódicos, letras introspectivas y un estilo que conectaba con jóvenes que buscaban algo distinto a lo que ofrecían el grunge o el rock alternativo de esa época. Un detalle importante es que en esta etapa el emo empezó a construir una estética visual más definida. Ropa sencilla, camisetas ajustadas, jeans y una actitud melancólica que contrastaba con la rebeldía explosiva del punk clásico. Aunque todavía se mantenía en un circuito alternativo, el emo de los 90 fue crucial porque sembró las semillas de lo que más adelante se transformaría en un movimiento cultural masivo en los 2000. Hacia finales de los años 90, el emo dejó de ser un movimiento estrictamente underground y empezó a llamar la atención de sellos discográficos más grandes. En este periodo nació lo que muchos llaman la tercera ola del emo, caracterizada por un sonido más cercano al pop punk y al rock alternativo. Bandas como Jimmy Eat World, The Get Up Kids y Dashboard Confessional fueron claves en esta transición. Su estilo era más melódico y accesible, con letras sobre amores fallidos, angustias adolescentes y emociones intensas que podían conectar con un público más amplio. El emo empezaba a sonar en la radio, en programas de televisión y en festivales importantes. Jimmy Eat World, por ejemplo, alcanzó gran éxito con su álbum Clarity y más tarde con Bleed American, que contenía el himno The Middle, una canción que llevó la estética emo a millones de oyentes que jamás habían escuchado hablar de las raíces hardcore del movimiento. Este fue el momento en que el emo dejó de ser solo un estilo musical de nicho y comenzó a perfilarse como un fenómeno cultural juvenil, listo para explotar en la década siguiente con fuerza global. La década de los 2000 marcó el punto más alto de la cultura emo. Lo que había sido un movimiento alternativo en pequeños clubes y foros independientes
se transformó en un fenómeno juvenil y global. Bandas como My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic! At the Disco, Paramore y Taking Back Sunday se convirtieron en referentes de toda una generación. Su música mezclaba la energía del punk con letras intensas y teatrales que hablaban de amor, pérdida, angustia y la eterna búsqueda de identidad. Canciones como Helena, 2004, Sugar, We're Going Down, 2005, I Write Scenes Not Tragedies, 2005 o Misery Business, 2007, no solo dominaron las listas, sino que se convirtieron en himnos de adolescencia para millones. El éxito del emo también se reflejó en su estética visual. Cabello negro con flequillo largo cubriendo un ojo, delineador, sombras oscuras y esmalte de uñas negro tanto en hombres como en mujeres. Camisetas ajustadas con logos de bandas, cinturones con estoperoles y Converse desgastados. Accesorios como muñequeras, pines y parches, símbolos de pertenencia a una tribu urbana. Pero más allá de la moda, lo que realmente unió a los jóvenes fue la sensación de comunidad. Internet jugó un papel decisivo. Plataformas como MySpace, Fotolog y los primeros foros dieron a los adolescentes un espacio donde compartir música, fotos y reflexiones personales. Ahí se forjó la identidad global de lo emo, uniendo a chicos y chicas de diferentes países bajo una misma bandera emocional. La televisión también ayudó a catapultar el movimiento. Canales como MTV dedicaban espacios al rock alternativo y al emo, transmitiendo videos musicales que reforzaban la estética oscura y melancólica del género. Para muchos adolescentes de esa época, ser emo no era solo escuchar una banda, era pertenecer a una comunidad que les daba voz, estilo e identidad en una etapa llena de incertidumbres y emociones intensas. Fue entonces cuando el emo dejó de ser un simple género musical y se consolidó como una cultura global. Con tanta visibilidad también llegaron las críticas. A mediados de los 2000, el emo empezó a ser objeto de burlas y estigmatización. Muchos medios lo retrataban como una moda pasajera, mientras que sectores conservadores lo acusaban de promover la depresión o el aislamiento juvenil. La estética emo, con su vestimenta oscura y su carga melancólica, fue ridiculizada en series, caricaturas y hasta en noticieros. Para muchos, ser emo se convirtió en sinónimo de exageración emocional, y eso hizo que algunos jóvenes dejaran de identificarse abiertamente con la etiqueta. Al mismo tiempo, el mercado musical comenzó a saturarse. La industria lanzó una oleada de bandas que imitaban el estilo sin aportar nada nuevo, lo que desgastó rápidamente al público. El auge del electropop, el indie y más tarde el trap y el reggaetón fueron desplazando al emo de las listas de popularidad. Incluso dentro de la propia comunidad alternativa, algunos consideraban que el emo había perdido su esencia original, al convertirse en un producto comercial más que en un movimiento auténtico. Para finales de la década de 2000, la cultura emo parecía estar en declive, con menos espacio en la radio, menor cobertura en MTV y una pérdida de protagonismo en la escena juvenil. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que el emo no desaparecería del todo. Simplemente estaba entrando en una nueva etapa. Aunque a finales de los 2000 el emo parecía haber perdido fuerza, en realidad el movimiento nunca desapareció. Lo que ocurrió fue una transformación. Muchas de las bandas más emblemáticas cambiaron su sonido para adaptarse a las nuevas tendencias. Fall Out Boy se acercó al pop y al rock alternativo. Paramore exploró sonidos más cercanos al pop rock. Panic! At the Disco adoptó una identidad más teatral y versátil, pero la esencia emo, esa mezcla de vulnerabilidad, dramatismo y melodía, sobrevivió en otros géneros. El emo rap, encabezado por artistas como Lil Peep y más tarde XXXTentacion, retomó la sensibilidad del emo clásico y la fusionó con bases de trap y hip hop. Este subgénero conectó con una nueva generación, demostrando que la necesidad de expresar dolor, ansiedad y desamor seguía más vigente que nunca. Al mismo tiempo, la nostalgia comenzó a jugar un papel importante. Festivales y giras de reunión, como el famoso When We Were Young en Las Vegas, demostraron que miles de fans seguían queriendo revivir los días dorados del emo. La herencia del emo quedó marcada no solo en la música, sino también en la moda, la estética visual en Internet y la idea de que la vulnerabilidad emocional podía ser una forma válida de rebeldía. Lo que en los 2000 fue visto como una moda adolescente, hoy se reconoce como una influencia cultural que dejó huella en toda una generación. Lejos de quedar en el olvido, el emo ha vivido un renacimiento en los últimos años. Lo que comenzó como nostalgia de quienes crecieron en los 2000, terminó convirtiéndose en una nueva ola cultural que combina lo clásico con lo contemporáneo. Por un lado, plataformas como TikTok y YouTube han reavivado el interés en bandas icónicas. Millones de jóvenes redescubren canciones de My Chemical Romance,
Paramore o Panic at the Disco, generando tendencias virales que mezclan estética retro con lenguaje actual. Al mismo tiempo, artistas contemporáneos como Machine Gun Kelly, Willow Smith o Olivia Rodrigo han incorporado elementos del emo y el pop punk en su música, logrando conectar con audiencias jóvenes que no vivieron la primera ola del movimiento. Incluso estrellas del trap y el hip hop han hecho guiños a la melancolía y estética emo, mostrando la versatilidad del género. En la moda también hay señales claras de su regreso. El eyeliner negro, los pantalones ajustados y las camisetas de bandas vuelven a verse en pasarelas y redes sociales. El emo revival se refleja en estilos híbridos que mezclan lo gótico, lo alternativo y lo nostálgico, adaptados a la estética actual de la Gen Z. Festivales como When We Were Young o giras de reunión de bandas clásicas confirman que el emo no solo fue una etapa, sino un fenómeno con la capacidad de reinventarse y seguir atrayendo multitudes. Hoy, más que nunca, el emo es recordado como una expresión auténtica de vulnerabilidad y emoción. Una corriente que abrió puertas a nuevas formas de hablar de identidad, tristeza, amor y rebeldía en la música popular. Así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de la cultura emo. Un movimiento que nació de un puñado de bandas hardcore en Washington, D.C., se convirtió en un fenómeno global en los 2000 y hoy sigue inspirando a nuevas generaciones. El emo nos enseñó que mostrar vulnerabilidad no es debilidad, que expresar tristeza, amor o frustración puede ser un acto de valentía y que la música puede ser un reflejo de nuestra identidad más íntima. Desde los sótanos de clubes independientes hasta las plataformas digitales y los grandes festivales, esta cultura ha dejado una huella imborrable en la música y en la juventud. Si te gustó este viaje por la historia del emo, no olvides dejar tu like, suscribirte a Historia en Beats y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Porque detrás de cada subcultura siempre hay un relato que merece ser contado. Nos vemos en el próximo episodio.